por tanto vamos a abordar este tema desde la Escritura. Y para ello le voy a pedir que me acompañe a Salmo capítulo 82. Salmo capítulo 82. Voy a estar predicando desde Nueva Biblia de las Américas. Salmo capítulo 82. Antes de leer, me gustaría hacer una pequeña pregunta. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido que alguna autoridad de quien ustedes están por debajo de él, lo ve con ojos de mucha desaprobación. No sé, tal vez un primer empleo. Y usted, decimos los ticos, se jaló esa torta, ¿verdad? Y esa autoridad que está sobre usted, usted puede leer su mirada, sus ojos desaprobatorios. Ay, es que, ¿cómo hizo eso? ¿Verdad? Yo no sé si ya se vinculó con esa emoción, con esa sensación. Esa autoridad, esa persona que está por encima de usted en rango, lo está viendo con desacreditación, desaprobando la decisión que usted tomó. Bueno, lo que vamos a leer el día de hoy es esto, pero en palabras cósmicas, en palabras mayores. Es la desaprobación de Dios a la conducta y la tendencia de los jueces o los reyes terrenales. Y vamos a leer por qué Dios desaprueba la forma en la que ellos han venido obrando. Así que con esto en mente leemos Salmo 82, Salmo de Asaf. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden. Caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Vamos a orar. Padre bueno, estamos en tu presencia rogando la iluminación de tu Santo Espíritu para la correcta comprensión de tu palabra. Señor, da sabiduría para que esta exposición sea de acuerdo a tu voluntad. Quita la sabiduría humana de este lugar, Señor, y conmueve los corazones a través de tu palabra. Señor, llévanos a la obediencia y ayúdanos a ser adoradores de tu santo nombre. Señor, te alabo, te glorifico y te agradezco por el privilegio que me das de poder estar acá predicando tu palabra, no siendo yo digno para esto. Te pido, Señor, que nos des oídos atentos a tu verdad. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Amén. Muy bien. Lo primero que vemos en el Salmo es que es un Salmo de Asaf. Yo creo que esto es un contexto interesante porque este Salmo está dentro de la categoría del tercer libro de los Salmos. ¿A qué me refiero con tercer libro de los Salmos? Los Salmos están constituidos o divididos en 5 libros, ¿sí? Son secciones. Tal vez usted nunca lo había visto, pero quiero ilustrárselo. Si usted va al Salmo 1, vaya nada más para efecto visual, ¿verdad? El Salmo 1 inicia con un título que a veces pasamos por alto y dice libro primero, ¿sí? De ese título usted va a encontrar en los Salmos 5 títulos. Es decir, el libro de los Salmos está dividido en 5 secciones. Cada una de estas agrupaciones de los Salmos contienen ciertos propósitos por los cuales los salmos están ubicados en esa sección en particular. Del tercer libro podemos decir que son secciones de salmos de alabanza, salmos didácticos y muchos de ellos son salmos de Asaf. Conocemos a Asaf como el director del coro del Antiguo Testamento en tiempos del rey David. Y podemos decir que estos salmos contemplan mucho aspecto didáctico y de adoración. Este salmo en particular es un salmo de sabiduría, es un salmo didáctico, es un salmo que quiere transmitir una enseñanza en particular. Esta enseñanza la va a transmitir a través claramente de un lenguaje poético. Cuando nosotros estamos en el libro de los Salmos, tenemos que meternos eso en la mente. Estamos leyendo literatura poética. Cuando decimos que estamos leyendo literatura poética, tenemos que saber, hermanos,
que hay un mensaje simple que se está comunicando con palabras más complejas o elaboradas. ¿Me siguen? Eso es poesía. Es un mensaje simple que se está comunicando con palabras más complejas, elaboradas o adornadas. En este caso, el adorno utiliza el recurso de la imaginación. Y en esta imaginación se nos da un escenario. El escenario está en el versículo 1, donde dice: Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. Antes de ya ir de lleno a ese punto, debo aclarar que este texto se ha prestado para muchas interpretaciones, ¿verdad? Y muchas personas dicen sin número de interpretaciones al respecto. ¿Por qué? Porque la palabra que usted y yo leemos en Nueva Biblia de las Américas como jueces es la palabra que también se puede traducir a dioses. Es la misma palabra que se traduce a dioses en el versículo 6, donde dice: yo dije, ustedes son dioses. Si usted lee este versículo desde otras versiones como Reina Valera u otras, diría: Dios juzga en medio de la reunión o la congregación de los dioses. Entonces muchas personas asumen que esta línea, interpretada de manera literal, afirma que existen más dioses aparte de Dios. Otros creen que esto se refiere a ángeles, a seres angelicales o a seres poderosos. Sin embargo, la palabra que aparece ahí, que se traduce a dioses, es la palabra Elohim. Yo creo que muchos la reconocen porque es la misma palabra que aparece en Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el término Elohim. Bueno, en otros contextos también se utiliza esta palabra para referirse a hombres. ¿Contextos como cuáles? Bueno, si me acompañan rápidamente para demostrarlo simplemente. Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Hay muchas leyes que se comparten en esta porción de Éxodo capítulo 22. A partir del versículo 1 dice: si alguien roba un buey o una oveja, lo mata, lo vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y herido y muere, no será homicidio, pero si ya ha salido el sol, será considerado homicidio. Ciertamente el que roba debe hacer restitución. Si tiene con qué hacer, entonces será vendido por el valor de su robo. Si lo que robó, sea buey o asno o oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Si alguien deja en un campo una viña, sea pastado totalmente, deje suelto su animal para que paste en el campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Si estalla un incendio y se extienden los espinos, de modo que las cosechas amontonadas o a pie o en el campo mismo se consuman, el incendio, el fuego, ciertamente hará restitución. Ahora, todo esto que usted y yo estamos leyendo somete una pregunta, y es decir, toda esta restitución y esta evaluación de los criterios judiciales, ¿quién los evalúa? ¿Quién dictamina la inocencia o la presunción de inocencia de cualquiera de estas personas? Bueno, vean el versículo 9, dice: en toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa permitida de la cual se pueda decir esto es mío, la causa de ambos se llevará ante los jueces, y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble de su vecino. Hay un sinnúmero de leyes que implican que alguien sea acusado como inocente o culpable. ¿Delante de quién van a ser llevados estos casos? Dice la Escritura: delante de los jueces. La palabra que aparece ahí en Éxodo 22 como jueces es la palabra Elohim, ¿verdad? No necesariamente se está refiriendo a dioses, porque entendemos que en el contexto de Éxodo 22 son criterios judiciales del pueblo, ¿sí? Por tanto, cuando nosotros nos aproximamos a Salmo capítulo 82 y dice que Dios ocupa su lugar en la congregación de los jueces, no tenemos que apresurarnos a decir que este salmo significa o afirma la existencia de muchos otros dioses, sino que Dios está en el trono sentado enfrente de aquellos a quienes se les ha sido delegada la autoridad de gobernar.
Por el Nuevo Testamento nosotros sabemos que todas aquellas personas que tienen un puesto de prominencia judicial, legal o gubernamental fueron puestos allí por Dios. Por tanto, de manera imaginaria, el salmista Asaf está visualizando a Dios sentado y otros jueces o gobernadores alrededor de él. Sin embargo, una pequeña aclaración sería que este escenario no es una mesa redonda donde todos tienen la misma autoridad. No, Dios está sentado en el trono y las demás personas están contemplando su autoridad. Estos jueces son inferiores al Dios Todopoderoso. Amén. ¿Sí? Ahora, Dios, sentado frente a ellos, va a empezar a verlos con ojos desaprobatorios. Como esa sensación que tratamos de imaginar en la introducción de este sermón, ¿sí? Su jefe de su primer empleo, meneando la cabeza diciendo, ¿cómo hizo eso? Bueno, en este caso es el Rey de Reyes, viendo a los jueces de la tierra incumpliendo su labor. Y por tanto, hace una acusación. Esta acusación la vemos del versículo 2 al 4. Dice, ¿hasta cuándo? Esa palabra, esas primeras palabras me comunican que Dios está cansado. ¿Sí? Dios está cansado de lo que está sucediendo. Y dice, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? ¿Notan el cansancio de Dios? Dios vuelve a ver a estas personas que no están haciendo lo que les corresponde hacer. Y dice, ¿hasta cuándo? Ahora, el texto dice, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes? Aquí la pequeña aclaración que debemos hacer también es que cuando nosotros pensamos en términos de juicio, ¿sí? Pensamos en un concepto muy occidental, ¿sí? Entonces, cuando decimos Dios va a juzgar o viene el juicio de Dios o cosas por el estilo, inmediatamente pensamos en cárcel, inmediatamente pensamos en castigo, ¿sí? Sin embargo, en el Antiguo Testamento y especialmente en el libro de los Salmos, hacer justicia o hacer juicio tiene que ver más con restitución que con castigo. Esta restitución puede ser positiva o negativa y por tanto muchos textos del Antiguo Testamento comunican personas más bien deseando que se haga justicia. Nosotros, con una mente occidental, decimos que se haga justicia, deseando ¿qué? El castigo de otro. Sin embargo, los judíos, con una mente oriental, cuando dicen que se haga justicia, están pensando en la restitución de alguien inocente. ¿Sí? Esto cambia un montón la forma en la que nosotros leemos el concepto de justicia en el Antiguo Testamento. Cuando alguien está clamando por justicia, está clamando más bien para que Dios observe lo que se le está haciendo a aquella persona que está presentando la demanda, no lo que se le va a hacer a aquella persona que está sentado en la silla de los acusados. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Por tanto, aquí cuando dice, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente? Dios no está esperando que estos jueces metan a mucha gente en la cárcel. De paso, la cárcel es una invención moderna y occidental, ¿verdad? Aquí en la ley judía usted no ve cárceles. Dios no está esperando que los jueces metan a la cárcel a los malos, sino más bien que le hagan justicia a los indefensos. Esa es la justicia que demanda Dios de los jueces de la tierra. Cambia muchísimo la forma en la que vemos el asunto. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros cruzamos los brazos y decimos, no me vengan a mí a decir que yo le hago algo malo a los vulnerables. Yo no hago nada malo a ellos. Es que no se trata de si les hace algo malo, se trata de qué bueno está haciendo usted por ellos. ¿Qué es lo bueno que está haciendo por ellos? ¿Me siguen, hermanos?
Es diferente, no se trata de hacerles algo malo. Usted puede decir, no, yo simple y sencillamente permanezco neutral ante la situación de los vulnerables. Eso es justamente lo que los jueces estaban haciendo y por eso están siendo señalados. Permanecen neutrales, no los observan, los ignoran, pero observan con preferencia a otros. Y Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? En esta acusación hay una demanda, y la demanda está en el versículo 3, donde dice, defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Hagan justicia. Observen, vean a los huérfanos, a los débiles, a los afligidos, a los menesterosos. Obsérvenlos, pónganlos enfrente de su imagen, no simple y sencillamente ignoren a esas personas. Háganles saber que ellos son vistos y líbrenlos de la mano de los impíos. Eso es hacer justicia, no castigar al malo, sino bendecir, guardar, cuidar, apoyar al indefenso. Eso es hacer justicia. Entonces, en el escenario, Dios está en el trono, señalando con rostro desaprobatorio la actitud de los jueces de la tierra. Eleva la acusación y dice, ¿hasta cuándo ustedes juzgarán injustamente? Realiza su demanda, que es, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido, rescaten al débil y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Y en ese momento hacemos un cambio de estrofa. Esto es muy normal en la literatura poética. Si usted está con su Biblia en físico, usted puede notar que hay un espacio, una tabulación entre el versículo 4 y el versículo 5. No ignore esos detalles, son importantes a la hora de interpretar poesía. ¿Por qué? Porque me marca, me ayuda visualmente a entender que hay una estrofa distinta en esta expresión poética. Versículo 5 dice, ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos de todos los cimientos de la tierra. Les pregunto, ¿quiénes no saben ni entienden y andan en tinieblas? ¿Quiénes? Los jueces, muy bien. Si hubiéramos leído el versículo 5 adherido a la estrofa anterior, muy posiblemente nos hubiéramos inclinado a decir que los que andan en tinieblas son los vulnerables, los huérfanos, los débiles, los afligidos. Pero como entendemos que aquí hay un cambio de estrofa, hay un cambio de voz también con ello. La primera estrofa nos muestra la escena de Dios en su trono, los jueces alrededor y Él dando una acusación. Pero la segunda estrofa nos lleva a la mente de Dios, a escuchar sus pensamientos en medio de esa escena donde Él está diciendo para sus adentros, ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Para sus adentros, Dios está viendo la condición de estos jueces y reconociendo que están viviendo en congruencia al estado de su mente y su corazón, es decir, tinieblas. Escúchenme, hermanos, con atención. Las personas que no hacen justicia a los débiles y vulnerables están demostrando la condición de su mente y su corazón, que es tinieblas y oscuridad. ¿Qué serio es esto? Cuando lo aplicamos a nuestra época y decimos, entonces, aquellos que no son compasivos y misericordiosos a las necesidades de otros, están demostrando ¿qué? Que andan en tinieblas. ¿Sí o no que estas son palabras mayores? ¿Andamos nosotros en tinieblas? ¿Los creyentes andan en tinieblas? ¿Acaso no leyó Pastor David anteriormente Colosenses, donde dice que Dios nos sacó del reino de las tinieblas
al reino de su amado Hijo. Las tinieblas no caracterizan a los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué la indiferencia hacia la necesidad de los vulnerables? Hay un contexto interesante, porque la frase que aparece ahí, son sacudidos todos los cimientos de la tierra, aparece solo 2 veces en el libro de los Salmos. La otra ocasión donde esto aparece, y esto es providencial, ¿verdad? Ahora lo leyeron mientras estábamos cantando, es en el Salmo 18. Acompáñenme ahí un momento, Salmo 18. Este salmo tiene un versículo 0, así le llaman algunos teólogos. El versículo 0 es esa porción que está antes del versículo 1 que nos da un poco del contexto cultural. Este salmo es exactamente igual presentado en otro libro de las Escrituras, en Samuel, en el segundo libro de Samuel. Y el contexto que nos da este salmo es que es un salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este canto el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. O sea, David está huyendo de un juez que anda en tinieblas, de un mal juez. David está clamando ayuda por el Señor, porque en este contexto David es un vulnerable, es un necesitado. De alguna forma es un débil. Dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo, el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Y nota en versículo 4. Los lazos de muerte me cercaron y torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte siguieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor. ¿Quién invocó al Señor? El débil. En este caso David representa al débil, al necesitado, al vulnerable, el que está huyendo porque la opresión de un mal juez no está haciendo justicia a su causa. Y cuando él invocó al Señor, dice, al final del versículo 6, desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. ¿Quién está por el débil? ¿Quién está a favor del débil? Dios. ¿Quién es padre de los huérfanos? Dice también el Salmo. Dios es padre de los huérfanos. Cuando ellos claman a Dios, el poder de Dios se demuestra a su favor y los cimientos de la tierra tiemblan, demostrando que Dios está por ellos. Cuando nosotros vamos al Salmo 82, dice, ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas. Y luego dice, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Podemos sentir la ira, el enojo que Dios tiene contra aquellos malos jueces, malos gobernantes que no están haciendo justicia al huérfano y al vulnerable. Dios está empezando a demostrar su poder sacudiendo los cimientos de la tierra, diciendo yo estoy por ellos. Amén, hermanos. Alguien diría, no parece hoy en día que Dios esté por ellos, porque están sufriendo mucho. No parece hoy en día que Dios esté por ellos, por sus lágrimas, por sus gritos, por su dolor. No, Dios está por ellos. Y precisamente porque Dios está por ellos, dejó su cuerpo en el mundo para que responda a sus necesidades. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Así que cuando usted diga, ¿dónde está Dios? No está ayudando a los vulnerables. ¿Dónde está el Dios que es el defensor de las viudas y los huérfanos? Cuidado, nos estamos poniendo soga a nuestro propio cuello. Porque ese Dios está obrando a través de su cuerpo.
Y si nosotros, su cuerpo, no estamos abrazando la necesidad de los débiles, somos nosotros los que estamos dando un mal testimonio del carácter del Dios que representamos. Ya vimos el escenario, ya vimos la acusación, ya vimos la sentencia. Versículo 7 dice: ellos no saben, no entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos los cimientos de la tierra. Y la sentencia prosigue diciendo: yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Este versículo, si lo leen aislado, ¿verdad? Y sin su contexto, está para un documental de History Channel, ¿verdad? Y hablar de alienígenas ancestrales y todas estas cuestiones. Si usted lo lee sin su contexto, suena a eso. Sin embargo, esta afirmación que dice: ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo, vean el contraste con el versículo que sigue. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Estos jueces injustos se creen intocables. Y las necesidades de los más pequeños, que son casi invisibles en frente a la majestuosidad de su poder, son ignoradas esas necesidades. Pero recuerden, estos jueces injustos van a morir como cualquier otro hombre. Ellos dicen: somos dioses, somos una autoridad suprema, somos intocables. Un momento, van a morir como cualquier otro hombre. Como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Pero ante la muerte de los jueces injustos está la esperanza de un reino eterno lleno de justicia y de paz. Por eso este salmo termina con un clamor. Versículo 8 diciendo: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Habiendo dado el contexto de lo que significa juzgar o justicia en los salmos, cuando este salmista está diciendo: levántate, oh Dios, juzga la tierra, les pregunto, ¿está pidiendo el salmista que Dios castigue a los malos? No necesariamente. Lo que el salmista está exclamando es que se haga justicia a los débiles, exaltando la dignidad que había venido siendo pisoteada por los jueces, que como hombres van a morir. Ahora se hace justicia a ellos, que habían sido pisoteados, que su dignidad había sido puesta en el suelo, que habían sido invisibles delante de la sociedad, que los jueces pomposos habían majado, habían pisoteado, habían humillado la imagen que Dios puso en ellos. Pero ahora el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, los levanta. Este es el clamor, esta es la esperanza del salmista. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. ¿Puede Dios traer justicia perpetua a la humanidad? Lo puede hacer. ¿Por qué? Porque de Él son todas las naciones de la tierra. Él tiene poder sobre todo. Así que Él puede instaurar un reino de justicia y paz, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero ya terminé el salmo y digo, tenemos la Biblia, oremos y oremos por los jueces de la tierra. ¡Qué barbaridad! Ellos deberían hacer mejor su trabajo. El presidente de Costa Rica, ¿qué está haciendo? ¿Sí o no? Que esa es la tentación, aislarnos nosotros de la responsabilidad de lo que este salmo comunica. No, hermanos, yo creo que nosotros nos podemos relacionar con las palabras de este salmo. La pregunta de, ¿es este salmo solo para gobernadores? Yo creo que también tiene una respuesta. Aunque el salmo en sí nos está dando un mensaje, y el mensaje sencillo detrás de todas estas palabras ornamentadas es: el Dios supremo llama a los jueces a hacer justicia a los vulnerables. Aunque ese es el mensaje claro del texto, nosotros podemos relacionarnos con este mensaje y traerlo a nuestra mente. ¿En qué sentido? Y aquí tal vez viene la parte en la que voy a elaborar más mi argumento hacia ustedes. Y para ello le voy a pedir que me acompañe a Santiago 1.
Santiago capítulo 1. Santiago, capítulo 1, texto famoso, versículo 27. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Gustarían leerlo conmigo, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura es el equivalente a hacer justicia. Es el clamor que en el Salmo se está diciendo acerca de los jueces: hagan justicia. Ese hacer justicia en el Nuevo Testamento aplicado para los creyentes es exactamente lo mismo que religión verdadera. Este concepto lo podemos ampliar. Los que se van a quedar ahora en el taller van a notar que lo vamos a ampliar. Sin embargo, quiero hacer una aclaración, hermanos. Hay una frase ahí que anda, ¿verdad?, muy popular. Tal vez alguien la tiene en el muro de Facebook o algo por el estilo. Que dice: a mí me gusta la relación, no la religión. ¿Verdad? ¿La han escuchado? Bueno, permítanme con todo el respeto, si esa es su foto de perfil, criticar esa frase. Porque yo no creo que los cristianos deban alejarse del concepto de religión. Y de hecho, las personas que dicen Jesús es relación, no religión, eso es una religión. ¿Qué es religión? Es una palabra que escuchamos siempre y decimos: era una materia que no recibía, ¿verdad?, cuando iba al cole o a la escuela. Llevaba una carta y ya no la recibía. No, eso no es religión. ¿Qué es religión? Religión es la expresión externa de aquello que internamente está siendo adorado. ¿Sí? Así que si usted adora internamente al Dios de los cielos, eso se va a externar a través de afectos o actos religiosos. Nosotros estamos hoy reunidos cantando al Señor, ofrendamos, saludamos, ¿sí? Esto es religión porque es la expresión externa de lo que internamente nosotros apreciamos y adoramos. Así que no se trata de no ser un religioso, no, se trata de huir de una falsa religión. Ese es el punto. No se trata de no ser religiosos, sino de huir de una falsa religión. ¿Cuál es la religión verdadera? Aquella cuyas expresiones externas contemplan la compasión por otros. Porque cuando la religión se hace pensando solo en uno mismo y para uno mismo, esa es una religión que expresa lo que internamente es adorado, es decir, el yo. Les pongo un ejemplo. ¿Se recuerdan el Sermón del Monte? Cuando dicen: ustedes ven a las personas que oran, dicen: aquí estoy orando. A las personas que van al templo y se toquen trompetas, aquí yo llegué. A las personas que ayunan y que demudan su rostro para que los demás los vean y digan: wow, qué espiritual eres. ¿Saben qué es eso? Religión falsa. ¿Por qué? Porque lo que internamente es adorado, ¿qué es? Ellos mismos. Y la expresión externa exige que ellos reciban el aplauso. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Totalmente diferente es la religión verdadera, donde no se piensa en uno mismo, sino que se piensa en compasión hacia los demás. Dios ha sido tan compasivo para conmigo que cómo yo no puedo ser compasivo con otros. Yo era huérfano, yo era enemigo de Dios, yo era extranjero en esta tierra, pero Dios me adoptó. ¿Cómo yo no voy a expresar esto hacia otros que están en una condición física similar a mi condición espiritual antes de Cristo? La religión verdadera vuelve a ver al necesitado y responde. Hacer justicia es religión verdadera. Escuchen, hermanos, hacer justicia es religión verdadera.
No se conforme con haber venido hoy a cantar al Señor. No se conforme con que usted dio su ofrenda. Y no vaya a su casa pensando que usted es el mejor cristiano de todos por hacer eso. Yo creo que esto es parte del problema de nuestro cristianismo hoy. Que las personas están demasiado confiadas que están haciendo lo suficiente para adorar a Dios. Cuando nuestra oración debería involucrar, ver a otros, visitar a otros, defender a otros, ayudar a otros. Ahora bien, Santiago 1:27 es el final del capítulo 1. Si usted estuviera haciendo un devocional del libro de Santiago, hubiera cerrado su Biblia en Santiago 1:27 y hubiera dicho, ya terminé y más tarde voy a leer los versículos que siguen. Ay, hermanos, a veces nos ha hecho daño esta división de capítulos y versículos, ¿verdad? Porque no seguimos el hilo del pensamiento del autor. Recuerden que son cartas, ¿verdad? Yo le estoy escribiendo una carta a mi esposa, yo no le escribo capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1. Son cartas, está continuo. Así que vean el hilo del pensamiento. Para ilustrarlo voy a leer nuevamente desde el 27 y voy a seguir hasta el capítulo 2. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro, vestido de ropas de lujos, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí en pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? Y noten esto, y han venido a ser jueces con malos pensamientos. Cuando nosotros leemos Santiago 1:27 que dice visitar a los huérfanos y a las viudas, tenemos que aclarar que huérfanos y viudas no son una lista exhaustiva. Todo el libro de Santiago nos muestra un montón de personas vulnerables. Huérfanos y viudas son un ejemplo, pero los pobres son otro ejemplo, o las personas de las cuales murmuramos son otro ejemplo. Santiago cita frecuentemente personas que están siendo objeto de su dignidad siendo pisoteada. En este caso, él pone un ejemplo. Si la religión verdadera es visitar a los vulnerables, tengan cuidado, hermanos, si su conducta es favoritista. Es decir, usted aísla al vulnerable, pero le da honor al que da ciertas demostraciones externas de que merece ese honor. Por tanto, si entra un hombre rico y dice ahí, con anillo de oro, literalmente en el griego es con dedos de oro, ¿verdad? Esto era una costumbre en la cultura judía, que los anillos dictaban clase, ¿verdad? Eran algo de mucha autoridad, de mucho poder. Tanto así que habían casas de alquiler de anillos. Entonces, cuando un judío iba a ir a una fiesta y necesitaba dar una buena impresión de sí mismo, iba a una casa de alquiler de anillos y llegaba a ese lugar con anillos de oro. Y la gente decía, wow, siéntate aquí. Pero en realidad ese anillo no era de él, lo había alquilado. Tanto así. Ahora, aquí en el contexto está diciendo si en la congregación, esa palabra congregación en griego es sinagoga, ¿verdad? En otros libros de la Biblia la palabra congregación es eclesía, pero en Santiago, al ser un libro muy temprano, se está describiendo la actitud de los judíos cristianos que todavía guardan ciertas costumbres hebreas y por tanto van a la sinagoga a leer las escrituras. En esa sinagoga, mientras están leyendo las escrituras, entra una persona con anillos, se va a sentar en un lugar y le dan el mejor lugar. Siéntate aquí, tú lo mereces. Pero la persona que está con las ropas sucias lo aíslan. No lo ven, lo menosprecian. ¿Saben? Según Santiago, ¿qué venimos a hacer cuando actuamos así? Jueces con malos pensamientos. Nuestra silla en la escena del Salmo 82 está ahí. Usted y yo podemos estar sentados en esa mesa también. Cuando el Dios
Rey de reyes y Señor de señores, le está diciendo a los jueces injustos: ¿hasta cuándo ustedes no van a hacer justicia a los débiles, a los huérfanos, a los vulnerables? Henry, yo no soy un presidente, yo no soy un gobernador. Cuando actuamos así, venimos a ser jueces con malos pensamientos. Y por tanto Dios está en todo el derecho de señalarnos. Por otro lado, hacer justicia, según Salmo 82, es el equivalente también a cumplir la ley real. ¿A qué me refiero con esto? Acompáñenme a Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9. Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Aquí hay un concepto interesante. Santiago menciona la ley real. Dice: si en verdad ustedes cumplen la ley real. Según Santiago 2, 8, hermanos, les pregunto, observen el texto, ¿cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Notaron algo interesante en las letras que están allí escritas? Como todas están, bueno, si su versión así lo tiene, ¿verdad? En mayúscula. Normalmente esto es así cuando se está citando explícitamente un texto del Antiguo Testamento. ¿Qué texto se está citando? Mi pregunta es, ¿qué texto tiene Santiago en mente cuando está diciendo que la religión verdadera es cumplir la ley real? Santiago tiene en mente Levítico capítulo 19. Así que le voy a pedir que me acompañe. Un momento. Levítico capítulo 19. ¿Cuál es el texto que tiene Santiago en mente? Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Bueno, dato aclaratorio. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo no es una invención del Nuevo Testamento. ¿Sí? Muchas personas creen eso. De que Jesús resumió la ley y dijo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya esto estaba en el Antiguo Testamento. Levítico 19 nos muestra que la ley real es amar a nuestro prójimo. Santiago tiene en mente Levítico 19. Ahora, ¿cuál es el contexto de Levítico 19? Y esto es también interesante. Si leemos desde el versículo 9 de Levítico 19, podemos ver que este contexto está muy, muy relacionado con los vulnerables. Versículo 9 dice: cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído en tu viña. Lo dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. ¿En quién está pensando la ley? En los vulnerables, en los pobres, en los extranjeros, en los débiles, en los huérfanos, en los ciegos, en los sordos. Y todas estas leyes están diciendo que el corazón del pueblo tiene que hacerles justicia. Esto es la ley real, que según Santiago es: amarás a tu prójimo. Hermanos, ¿cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo. Le pregunto, ¿está amando usted a los huérfanos? ¿Está amando usted a los vulnerables? Ay, sí, yo siento algo tan lindo por ellos. Diría alguien, eso no es amor. El amor es acción. ¿Está amando usted a los vulnerables?
Hay personas débiles, pobres, huérfanos, viudas, etcétera, etcétera, que están recibiendo el amor de Cristo a través de usted como instrumento. Hagan justicia al huérfano. Hacer justicia es amar al prójimo. Pero los que no hacen justicia se ponen a ellos mismos por encima de la ley. Este concepto es también muy valioso para nuestra conversación y nuestra predicación del día de hoy. Devolvámonos a Santiago, por favor, hermanos. Santiago, ahora capítulo 4. Ilustrar esto con un ejemplo. En algunas ocasiones de mi casa, quiero hacer tal vez algo con mi esposa, con mi hijo, algo cerca de la casa, y nos vamos a Plaza Lincoln, ¿verdad? Ahí en Moravia. Ustedes saben, si han frecuentado este centro comercial, que han cambiado mucho los accesos y cómo eran las calles y las vías de cómo acceder al sitio, ¿verdad? Bueno, yo entro por una de las entradas, ya hago la entrada, sigo directo, y hay una sección específica donde la señalización del piso me dice que doble solo a la derecha. Sin embargo, hay como un espacio de 10 metros, 20 metros. Y si yo hago ese espacio, ya puedo seguir la vía con tranquilidad. Es un espacio así pequeño. No tiene sentido esta ley. Me están pidiendo que yo vaya a dar toda la vuelta para luego montarme sobre la calle. No tiene sentido. Entonces, ¿qué ha hecho Henry? Me confieso. ¿Qué ha hecho Henry? Dobla a la izquierda. Ya. Fueron segundos y yo ya estoy en vía. En mis adentros yo estoy diciendo, esta ley es absurda. No tiene ningún sentido que me digan que doble para acá si por aquí no va a venir ningún carro. En esos 10 metros no va a venir ninguno porque ellos no tienen permitido doblar. Es absurdo. Nadie va a pasar por ahí. Así que yo doblo. Y lo logro. Espero que no me agarre en tráfico, ¿verdad? Yo me estoy poniendo por encima de la ley y estoy diciendo que esa ley es absurda. Y hermanos, lo creo, esa ley es absurda. Pero yo me estoy poniendo por encima de esa ley y digo, no tiene ningún sentido. Eso es un error de señalización. Cuando hicieron todos los cambios en la ruta, no cambiaron esta señalización. Por tanto, no tiene ningún sentido. Ya no hay ningún carro que vaya a venir por ahí. Yo me pongo por encima de la ley y yo establezco lo que es correcto. Bueno, justamente cuando nosotros hacemos algo que no es de acuerdo a la ley, nos ponemos por encima de la ley. Y ya no venimos a estar debajo de la ley como quienes deben cumplirla, sino encima de la ley como jueces. Vean este concepto en Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Este es otro grupo de personas vulnerables, aquellos que están su dignidad está siendo pisoteada porque otros hablan mal de ellos. ¿Sí? Ahora, si ustedes leen este imperativo del Nuevo Testamento, esta orden del Nuevo Testamento donde dice, no hablen mal de otros, yo les pregunto, ¿por qué? Y alguien diría, porque yo tengo que amar a mi hermano, o porque esto causa divisiones, y todas esas son razones correctas. Sin embargo, el fundamento de esta idea que tiene Santiago en mente es diferente. Dice, no hablen mal unos de otros, y aquí yo me imagino el por qué. Porque el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Lo que les estaba diciendo anteriormente. Si usted habla mal del hermano, usted se está poniendo por encima de la ley y está diciendo, esa orden es ridícula. ¿Cómo yo no voy a poder hablar mal de él? Es que, ¿cómo no lo voy a hacer? Que me prohíban hablar mal de mi hermano es ridículo. Yo voy a hablar mal de mi hermano. ¿Qué está haciendo esa persona? Se está poniendo por encima de la ley. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y vean el contraste, versículo 12. Solo hay un legislador y juez,
que es poderoso para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Solo hay un legislador y juez. Así que cuando usted se pone por encima de la ley, en palabras ticas, ¿usted quién se cree? Solo hay un legislador y juez. ¿Quién es ese legislador y juez? El Dios de Salmo 82, que está sentado alrededor de los jueces de la tierra diciéndoles: ¿hasta cuándo? Usted y yo tenemos un campo en esa mesa. Cuando no cumplimos la ley, cuando no obedecemos la ley diciendo que eso no tiene sentido, nos ponemos por encima de la ley y nosotros mismos tomamos una posición de jueces. Así que como jueces podemos ser juzgados también. Si nosotros volvemos mentalmente al Salmo 82 y vemos que no estamos haciendo justicia al huérfano, al débil, al vulnerable, hermanos, nos estamos comportando como personas que andan en tinieblas y sin entendimiento cuando no hacemos justicia al huérfano. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 8? Dice que antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Por tanto, andad como hijos de luz. Los hijos de luz deberían estar haciendo justicia al huérfano, al débil y al necesitado. ¿Por qué? Porque una vez yo fui el huérfano, el débil y el necesitado, y alguien me visitó. ¿Quién me visitó? Cristo Jesús. En mi desesperanza, en mi debilidad, en mi incapacidad, en mi ceguera, en mis tinieblas, en mi soledad, Cristo Jesús me visitó y me sacó de ahí. Por pura compasión. Yo no hice nada para que Él hiciera eso por mí. No había ningún mérito en mí para que Él me amara así. Me sacó de ahí y me puso en su reino. Ahora yo soy un hijo. Yo puedo decir con libertad: soy hijo de Dios por lo que Cristo hizo por mí. Él pudo haberme liberado de la condena, pero no solo hizo eso, me liberó de la condena y me adoptó como su hijo. Ahora yo soy real sacerdocio, ahora yo soy nación santa, ahora yo soy un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si Cristo hizo todo eso por mí, ¿cómo yo no voy a estar haciendo justicia a otros que están en una condición material similar a mi condición espiritual anterior? ¿Acaso esto no debería desbordar del corazón de aquellos que practican la religión pura? ¿Acaso esto no debería desbordar del corazón de aquellos que creen en o que obedecen la ley real? Esto debería desbordar de nuestros corazones. Así que mi reto, hermanos, es el siguiente: ¿qué estamos haciendo por los vulnerables en comparación con lo que Cristo hizo por nosotros? Y me gustaría aclarar lo siguiente: no estoy hablando de caridad. Estoy hablando de adoración. Y es muy diferente. Si usted se va a los textos del Antiguo Testamento donde se habla de la ayuda a los vulnerables, como en Éxodo, como en Deuteronomio, usted se dará cuenta que las leyes que tienen que ver con ayuda social casi siempre están en capítulos donde se están dando también leyes o reglas acerca de la adoración. Y es casi como un sándwich, ¿verdad? Éxodo capítulo 22, usted lo puede leer en su casa y usted puede ver cómo el texto inicia con elementos de adoración, termina con elementos de adoración, pero en el medio hay leyes que tienen que ver con lo social. ¿Cuál es el argumento detrás de esto? Que la ayuda a los vulnerables no es caridad,
es parte de la adoración al Dios verdadero. Yo no los estoy motivando a hacer algo poquito por los vulnerables, no. Yo creo que si Cristo nos hubiera visto en nuestra aflicción y hubiera descendido para decirnos, tome un vasito de agua, eso no hubiera sido suficiente para mi tribulación. Cristo visitó las profundidades de mi tribulación. Cristo soportó sobre sus hombros mi dolor. Mi dolor, Él lo hizo suyo. Así que no basta con ayudas superficiales. Los últimos domingos de cada mes en nuestra iglesia tenemos algo que se llama Domingo Compasión. Recogemos pañales, recogemos ropa. De hecho, hoy varios hermanos están haciendo eso allá. Voy a decir esto con mucha tristeza, hermanos, pero hemos tenido que botar una cantidad de ropa. Porque algunas personas calman sus conciencias y dicen, ya yo ayudé al vulnerable. Y dan algo que no se puede usar. E incluso, voy a ilustrarles esto. Nuestro parámetro va un poquito más allá. Y le decimos a las personas de nuestra iglesia, no nos traigan solo ropa en buen estado. Tráiganos ropa que ustedes consideren linda. ¿Por qué? Porque usted puede tener una ropa en excelente estado, pero usted dice, no me gusta, yo no se la pondría a mi hijo. Es fea. Está nueva, pero nunca me gustó. Si usted da eso, ¿qué está comunicando? Eso es lo que me sobra. Traigan algo que usted vea y diga, qué linda se vería una niña con esto. Qué bonito se vería un varoncito con esto. ¿Cómo cambia el asunto, verdad? Porque yo estoy tratando a esa persona con dignidad, no le estoy dando mis obras. La caridad generalmente da las obras. La adoración lo entrega todo. ¿Sí? Así que yo no les estoy pidiendo que crezcan en caridad, no. Crezcan en adoración porque ustedes fueron comprados por el Señor Jesucristo. Su compasión por su debilidad, por su vulnerabilidad, por su pobreza fue profunda. Así de profundo debería ser nuestra ayuda a los vulnerables. Ahora, aterrizando para el final, quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas y adoptados en la familia de Dios, también entramos en algo que es la ética del reino. ¿Cómo deberían comportarse aquellas personas que son parte del reino? No solamente fue un cambio posicional, sino que nuestro corazón y nuestras pasiones hacia Dios y hacia su ley cambiaron. Ahora cantábamos que ahora puedo obedecer la ley. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en mí. Hubo un cambio en mi corazón. Usted y yo, en el momento en el que fuimos salvos por la gracia de Cristo, fuimos regenerados. Ya no somos lo mismo que éramos antes, somos distintos. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Amén, hermanos. Esto incluye una ética. Así como Cristo se comporta, nosotros nos comportamos porque en nuestros corazones se despertó una pasión por la ley y la gloria de Dios. Quiero decirles, ¿cuál es un aparato para medir la ética de los hijos del reino? La compasión, la ayuda al vulnerable y al necesitado. Si no me creen a mí, créanle a la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 25. De antemano digo, yo no me voy a meter en los elementos interpretativos de esto. Mucha gente lee este texto y se concentran solo en ¿qué es esto antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación, que el milenio, que no el milenio, todas esas cosas, y se pierden de vista el tema central de la porción. Y me duele cuando eso sucede, cuando personas inflan su cerebro pero no ven la aplicación inmediata del texto. Indiferentemente de cuándo va a venir el Señor y cómo va a hacer eso,
sabemos que el Señor Jesús va a venir por segunda vez, amén, ¿sí? Y va a separar para Él los que son suyos. Y cuando haga eso, va a usar un aparato de medición para saber quiénes son suyos. Mateo capítulo 25, versículo 31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Yo me imagino a los justos viéndose unos a otros diciendo: ¿cuándo? Es el rey. ¿Cuándo hicimos todo eso? Es justamente su pregunta. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hicieron. Y luego prosigue con los de la izquierda: ustedes apártense de mí, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Y ellos también van a volverse a ver y van a decir: ¿cuándo? Cuando no lo hicieron a uno de esos pequeños. Hermanos, ¿notan lo que el texto está comunicando? El factor de medición para evaluar quiénes están demostrando ser hijos del reino por Jesucristo mismo, algo que sale de sus labios, es la compasión hacia la necesidad de los vulnerables. Pero Señor, yo todos los domingos iba a la iglesia. Pero Señor, yo cantaba y me encantaban los cantos. Apártense de mí, no los conozco. Y no porque nosotros nos ganemos el favor de Dios ayudando a los débiles, no, sino porque demostramos que Dios nos salvó ayudando a los débiles. Es al revés. Dios no nos ama porque nosotros ayudemos a los vulnerables, sino que nosotros ayudamos a los vulnerables porque Dios nos ama. Porque Dios nos amó y nos salvó. Nuestra naturaleza debería ser una naturaleza de compasión y amor por otros. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Está amando usted a los huérfanos, a los débiles, a los necesitados, a los vulnerables hoy? ¿O es digno de sentarse en la mesa del Salmo 82, donde el juez supremo, el Rey de reyes y Señor de señores va a señalar y va a decir: ¿hasta cuándo no van a hacer justicia a los débiles, a los huérfanos y a los vulnerables? Yo me temo, no puedo generalizar, pero me temo que hay muchas iglesias que están pensando en sí mismos y no están pensando en otros. Esto caló en mi corazón hace más de 2 años. Se los digo con toda honestidad. Cuando yo empecé a estudiar este tema, yo lloré en mi casa por convicción de pecado, diciendo: Señor, los huérfanos y los vulnerables están en tu agenda y no están en la mía. Y yo espero que esta sea la respuesta del pueblo de Dios en Costa Rica. Que con arrepentimiento volvamos a ver nuestra actitud y digamos: ¿qué estamos haciendo? Ahora, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. Podemos considerar la adopción. Padres de familia, madres de familia, podemos considerar la adopción. Ore. Empieza a ponerlo delante de Dios. Empieza a disponer su corazón
Averigüe cuáles son los procesos. Si necesita ayuda, con mucho gusto podemos ayudarle. Cuente con su iglesia local para esto. No es un esfuerzo de unos. Todos juntos lo podemos hacer. Tal vez no todos puedan adoptar, pero una familia puede ser el soporte de otra familia que adopte. ¿O no? Hey, ¿necesitas ayuda con los chicos? Yo puedo ir y necesita que haga el arroz, que le limpie la casa. Necesitas despejarte, yo puedo cuidarlos. La iglesia trabajando como un cuerpo. Bueno, tal vez la adopción no es para todos. Acogimiento temporal, y tal vez alguien diga, uy, ¿qué es eso? Hay una posibilidad de que su casa sirva temporalmente para recibir, acoger a un niño, en vez de que ese niño vaya a una institución. La organización en Costa Rica que se encarga de esto es una organización cristiana y de muy sana doctrina. Y ellos han comunicado repetidas veces, Henry, tenemos toda la disposición, lo que nos falta son familias. Considérelo. Algunos meses, abrir las puertas de su hogar, recibir a niños, para que ellos crezcan en un vínculo seguro con un adulto, en vez de estar institucionalizados y tratados como un número. En Costa Rica suceden muchas situaciones de crisis donde hay que buscar qué hacer con un niño. Si algo le pasara a usted y usted tiene un hijo, una hija, ¿con quién le gustaría que se quedaran ellos? No, sí, que se vayan a un albergue del PANI. ¿Usted dice eso? No. Si algo le pasara a mi hijo, si algo me pasara a mí, yo con mi hijo Felipe, si algo le pasara a mi esposa y a mí, yo digo, a mi suegra, llévenle a Felipe a mi suegra, llévenle a Felipe a mi mamá, llévenle a Felipe a mis hermanas. No dejen que un extraño esté con ellos, alguien que los ame. Bueno, ahora imagínense niños que no tienen nada de esto y que tienen que ser institucionalizados. Bueno, familias cristianas pueden responder y decir, aquí yo estoy, puedo ser un recurso. Tal vez el acogimiento, la adopción no es para todos. Con sus bienes materiales usted puede ayudar también, sin que sea caridad, sino siendo adoración, buscando dar lo mejor para esta población, esforzándose por conseguir para su sustento. Muchos albergues privados de Costa Rica tienen que ver mes a mes con qué comen. Y hay un montón de iglesias que podríamos darle soporte a ellos. Ahora, tal vez hay adolescentes, niños que están institucionalizados y nunca van a salir de esas instituciones. Visitarlos y darles una mentoría uno a uno. Pensando en el discipulado y en el evangelismo que puede haber detrás de estas conversaciones. Eso puede ser una opción. Y la iglesia puede empezar a tocar puertas y decir, podemos hacer algo. Hermanos, les estoy dando ejemplos nada más. Antes de que alguien diga, no, es que no hay nada que hacer. Piensen en su comunidad. ¿Hay situaciones de vulnerabilidad alrededor de su iglesia local? ¿Hay niños en condición vulnerable? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, todas estas son ideas, aplicaciones prácticas. No quiero desconcentrarme con el cómo, quiero concentrarme en el por qué. ¿Por qué deberíamos hacer todo esto? Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su ética es la nuestra. Su amor por ellos es nuestro amor por ellos. Su compasión debe ser nuestra compasión. Porque el Dios supremo es quien está llamando para hacerles justicia a los vulnerables. Es el Dios supremo. Si yo ignoro esa ley, me pongo por encima de la ley y vengo a ser juez. ¿Y quiénes somos para ser jueces? Hermanos, todo esto lo podemos hacer porque estamos en Cristo Jesús. Porque Cristo lo hizo primero por nosotros. Ahora nosotros, empoderados por su amor y su compasión hacia nosotros, vayamos y compartamos esta compasión con otros. Amén.